Hola, mi nombre es Óscar Vinicio Moposita Garcés. Soy estudiante de la carrera de Inteligencia Artificial en el Tecnológico Universitario Japón. Hoy he querido hablarles de algo que es muy importante y que a lo mejor lo estamos usando todos los días sin ni siquiera darnos cuenta. En realidad, vamos a hablar de lo que son las bases de datos. Las bases de datos tienen su inicio en los años 3500 a.C., con la aparición de las primeras tablillas de barro. Posteriormente, en los años 3000, aparecieron los jeroglíficos, que eran usados por los egipcios. Estas dos culturas tenían su forma de expresar y su escritura propia. Ahora muy bien, tenemos que diferenciar los datos estructurados de los datos no estructurados. ¿Qué son los datos estructurados? Los datos estructurados son un conjunto de información que puede ser almacenada de una forma ordenada. Esta forma puede ser en filas y columnas y deben o pueden ser almacenadas de forma digital. Un claro ejemplo de esto, tenemos una guía telefónica que sea digitalizada. En esta guía telefónica vamos a tener nombre, apellido, dirección, sexo y obviamente el número telefónico del suscriptor o cliente. A diferencia de los datos o de los datos no estructurados, estos datos no estructurados no se pueden almacenar en filas y columnas de una manera ordenada, ni tampoco pueden ser almacenados o manejados con un manejador de base de datos. Estos se caracterizan porque tienen una información variada. Un claro ejemplo de esto es la información que tenemos en Facebook. En Facebook se maneja me gusta, datos, fotos, videos o algún tipo de comentarios. Es una información variada. Muy bien. Ahora vamos a dar el concepto de base de datos. Nosotros en el Internet podemos encontrar muchas definiciones sobre lo que son las bases de datos, pero nosotros vamos a tener una propia definición en la cual nosotros vamos a poder entender mejor. Nosotros hemos definido a las bases de datos como el conjunto de información que es organizada y que puede ser almacenada en filas y columnas en un medio digital. Y esta puede ser manipulada o manejada mediante algunos manejadores de bases de datos, que son las aplicaciones con las cuales se puede manejar estas bases de datos. Ahora, las bases de datos tienen algunos componentes. ¿Cuáles son estos componentes? Los componentes a la final son las tablas. ¿Qué son las tablas? Las tablas son en sí las filas y las columnas que contienen la información. ¿Qué son los campos? Los campos son las columnas o los nombres que les damos a las columnas. ¿Qué son los registros? Los registros son las filas que tenemos en las tablas. Y estas representan a un individuo o a su vez, o como su nombre lo indica, es un registro individual cada uno de estos. ¿Qué almacenamos en estas filas y columnas? Almacenamos datos y tenemos varios tipos de datos. Tenemos datos que son numéricos, alfanuméricos, de tipo fecha, enteros y tenemos un montón de tipos de datos. También tenemos las consultas. ¿Qué son las consultas? Son el conjunto de instrucciones para manejar o para editar esta base de datos. Obviamente, estas bases de datos tienen sus manejadores, como lo habíamos dicho anteriormente. Las bases de datos han ido evolucionando día a día y han ido creando diferentes tipos o modelos de bases de datos. Entre los más conocidos tenemos los modelos jerárquicos, los modelos en red, los modelos relacionales, los modelos multipropósito y los modelos orientados a objetos. Ahora nosotros, y lo que nos interesa, son los modelos relacionales. Para entender un poco mejor estos modelos relacionales, vamos a emplear un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tenemos una tienda y queremos en esta tienda o queremos de esta tienda tener una base de datos.
¿Qué va a contener mi base de datos? Mi base de datos va a contener al menos 3 tablas, que es las que les diseño yo. Mi primera tabla va a ser la tabla de clientes. ¿Qué vamos a tener en esta tabla de clientes? En primer lugar vamos a tener un código de cliente, vamos a tener otro campo que sea el nombre, la dirección, el sexo, número telefónico y podemos darle mucha más información. Adicional a esta vamos a crear otra tabla que se va a llamar factura. ¿Por qué? Porque obviamente una factura va a tener muchos productos y van a ser relacionados con el cliente. Entonces, si vamos a hacer esta relación en esta tabla de factura, vamos a tener un código de factura o número de factura, vamos a tener un código de cliente en el cual nos vamos a relacionar con el cliente y vamos a tener el producto o varios productos o códigos de productos que después vamos a relacionarlos. ¿Con qué la vamos a relacionar? Vamos a tener otra tabla que se llame productos. En esta tabla de productos vamos a tener una codificación o un código de producto. Cada producto va a tener un código diferente con el cual nos vamos a relacionar a la factura. Si nos damos cuenta que en realidad compramos un producto o varios productos, estos deben ir a una factura y esta factura debe ir a nombre de un cliente. Entonces, esta es la forma como nosotros relacionamos estas tablas. Obviamente, esta relación nos ayuda para que no tengamos redundancia o no tengamos duplicidad de información en nuestras bases de datos. Ahora, para manejar estas bases de datos, nosotros tenemos unos programas o aplicaciones que sirven para editar, aumentar, quitar o hacer cualquier tipo de modificación en nuestras bases de datos. Los más conocidos son el MySQL, el Microsoft SQL Server, tenemos el MongoDB. Ojo, el MongoDB es un manejador de base de datos, pero que son no estructurados. Entonces, tenemos que las bases de datos podemos encontrarlos en todo momento y en cualquier lugar de nuestras vidas. Podemos encontrarlos cuando nosotros vamos a un hospital y nos abren nuestra historia clínica. Podemos encontrarlos incluso en nuestros dispositivos electrónicos cuando nosotros nos creamos una lista de canciones favoritas en nuestro Spotify. Entonces, nosotros o las personas que estudian tecnología debemos tener muy en claro y saber cómo funcionan y cómo manejar las bases de datos. Y nos vamos a dar cuenta que estas bases de datos o esta información nosotros podemos utilizarlo en el campo médico, en el campo científico, en el campo estudiantil y en muchas otras aplicaciones más. No olvides de darle un me gusta en realidad y sígueme para más videos como este. Una buena noche.